En este vídeo discutiremos uno de los juicios más importantes de todos los tiempos, OpenAI versus The New York Times. Si no has escuchado, la compañía OpenAI, en colaboración con Microsoft, está siendo demandada por The New York Times por presunta violación de derechos de autor. The New York Times alega que OpenAI entrenó su modelo GPT-4 con muchos artículos diferentes de The New York Times y esencialmente quieren que se cierre GPT-4. Presta atención porque si este caso se resuelve de cierta manera, tendría serias repercusiones para la industria de la inteligencia artificial generativa. Dicho esto, entremos en por qué esto es tan importante. Echemos un vistazo exactamente a lo que está sucediendo aquí. Básicamente, si no lo sabes, The New York Times, un medio de comunicación, está diciendo que OpenAI ha entrenado a GPT-4 y GPT-3.5, pero principalmente GPT-4, con datos propietarios de The New York Times, como sus artículos. Alegan violación de derechos de autor y robo de derechos de autor. Esa es la base del caso. Lo que estás viendo en pantalla aquí, como puedes ver, es una serie de comandos con los que la gente ha solicitado a ChatGPT, GPT-4 y luego la salida. Y luego, en el lado derecho, puedes ver la salida real, el texto real de The New York Times y cuán similar es. Puedes ver aquí que este es el texto. Dice Output from GPT-4, un documental que se estrenó un miércoles. Brote significativo de sus compresores. Y el texto real de The New York Times. No necesitas leer todo esto, pero el único texto que no es diferente es el texto negro, como la palabra Premiere aquí. Pero todo el texto rojo es esencialmente el mismo. Hay mucho que discutir en esto, porque creo que es una de las cosas más importantes, ya que este tipo de demanda de IA generativa es definitivamente una de las primeras de su tipo, y no sabemos cómo enfrentar esto porque las leyes no se han actualizado para esta tecnología. Así que puedes ver por aquí por qué The New York Times está diciendo esencialmente que OpenAI robó, entrenó los datos en sus artículos y cuando obtuvimos esta salida al solicitarlo, obtuvimos exactamente lo mismo. Pero veamos más a fondo por qué alguien hizo un hilo en Twitter, así que voy a revisarlo y hablar sobre ciertas cosas. Y luego esencialmente os mostraré algunas cosas que encontré al leer el artículo, ya que, aunque es largo, lo he leído en su mayoría y es bastante impactante. Entonces, puedes ver aquí que es básicamente un caso histórico, y él dijo que está fundamentado en la Ley de Derechos de Autor y la Constitución de los Estados Unidos, y ahí es donde comienza. Dice que la Constitución y la Ley de Derechos de Autor reconocen la importancia crítica de otorgar a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras desde los inicios de nuestra nación. La fuerte protección de los derechos de autor ha permitido que quienes recopilan y reportan noticias aseguren el futuro de su trabajo y su inversión, y dice que la Ley de Derechos de Autor protege el periodismo expresivo y original de The New York Times, incluidos, pero no limitados a, sus millones de artículos con derechos de autor registrados. Y dice que los acusados, que son OpenAI, se han negado a reconocer esta protección, alimentados por grandes modelos de lenguaje que contienen copias del contenido de The New York Times. Las herramientas de inteligencia artificial generativa de los acusados pueden generar contenido que recita el contenido del Times de manera textual, lo resume de cerca y imita su estilo expresivo, como se demuestra en los ejemplos de la exhibición J. Ahora, si echamos un vistazo a la exhibición J, no os voy a mentir, hay un montón de ejemplos ahí, así que quiero mostrároslo porque es bastante impactante. Entonces, esta es la exhibición J. Aquí podéis ver que dice 100 ejemplos de GPT-4 memorizando contenido de The New York Times. Dice lo siguiente. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que el modelo GPT-4 de OpenAI fue entrenado y memorizó artículos de The New York Times. Cada ejemplo se centra en un solo artículo de noticias, y los ejemplos se produjeron dividiendo el artículo en dos partes. La primera parte del artículo se proporciona a GPT-4. GPT-4 responde escribiendo su propia versión del resto del artículo. En cada caso, observamos que la salida de GPT-4 contiene grandes fragmentos que son idénticos al texto real del artículo de The New York Times. Para cada ejemplo proporcionamos lo siguiente: la URL, el estímulo dado, la respuesta del GPT-4 y el final del artículo tal como aparece en newyorktimes.com. El texto se representa en una fuente roja cuando aparece de manera idéntica tanto en GPT-4 como en el artículo de origen de The New York Times. Ahora, cuando echamos un vistazo a esto, puedes ver que esencialmente la salida es bastante similar. Quiero decir, en este texto todo es exactamente lo mismo, porque todo el texto está en rojo. Este caso es mucho más grande de lo que la gente piensa porque hay muchas cosas sucediendo en OpenAI, lo que significa que esto no es realmente bueno para ellos.
Este tipo de demanda, que la gente podría pensar que OpenAI es una empresa multimillonaria y que esto está completamente bien, pero a medida que profundizamos en este caso, verás que es realmente importante, porque establece el precedente sobre lo que va a suceder. Lo que puedes ver aquí es que luego continúa diciendo que también es importante mirar hacia el futuro y mostrar cómo la violación solía crear un sustituto socava modelos comerciales existentes y futuros, incluida la concesión de licencias de inteligencia artificial que financia el periodismo crítico y costoso en todo el mundo. Aquí hablan sobre cómo Microsoft se está convirtiendo en una gran empresa basada en el hecho de que pudieran adquirir OpenAI, comprando la mitad de la empresa. Dice que la implementación de modelos de lenguaje grandes entrenados por The New York Times a través de su línea de productos ayudó a aumentar su capitalización de mercado en $1 billón en el último año, solo, y el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI ha elevado su valoración hasta 90.000 millones. Entonces, lo que están diciendo aquí es que usas nuestros artículos para entrenar el modelo, y debido a que tu modelo es tan efectivo, has logrado obtener esta gran suma de dinero. Son una empresa de 90.000 millones, y eso, por supuesto, es una gran cantidad de dinero. Ahora, esencialmente, dicen que The New York Times objeta después de descubrir que los demandados estaban utilizando contenido del Times sin permiso para desarrollar sus modelos y herramientas durante meses. El Times había intentado llegar a un acuerdo negociado con los demandados de acuerdo con su historial de trabajar productivamente con grandes plataformas tecnológicas para permitir el uso de su contenido en nuevos productos digitales, incluidos productos de noticias desarrollados por Google, Meta y Apple. El objetivo del Times durante estas negociaciones era asegurarse de recibir un valor justo por el uso de su contenido, facilitar la continuación de un ecosistema de noticias saludable y ayudar a desarrollar la tecnología de inteligencia artificial generativa de manera responsable, que beneficie a la sociedad y respalde a un público bien informado. Entonces, básicamente, lo que The New York Times está diciendo aquí es que descubrimos que estabas utilizando esto y tratamos de comunicarnos varias veces, pero no pudimos llegar a un acuerdo, lo cual es bastante lamentable porque creo que OpenAI llegó a otro acuerdo con otras compañías. Y aquí es donde hablan esencialmente sobre el costo, ya que dicen que la serie fue producto de un enorme esfuerzo en 3 continentes y que informar de esa historia fue especialmente desafiante, porque Times les negó entrevistas y acceso en repetidas ocasiones. Básicamente están diciendo que ciertos artículos que hicieron fueron realmente difíciles de realizar y tuvieron que pasar por muchos problemas para obtener esas entrevistas. Luego, básicamente, dicen que esas compañías no están valorando realmente cuánto esfuerzo se invierte en el periodismo de estas historias. Y, por supuesto, hablan sobre cómo proporcionar información detallada en tiempo real sobre una variedad de temas, incluidas las elecciones en Estados Unidos y muchas otras cosas que sucedieron en ese momento, que no quiero mencionar para evitar problemas con la monetización del vídeo. Pero básicamente, toneladas de información en tiempo real que mucha gente utilizó. También es interesante que dijeron, y con un papel claramente vinculado para Microsoft, la demanda destaca los abusos que incluso en los meses más recientes muestra el ejemplo de donde el contenido fue tomado textualmente de un informe del New York Times, y luego compara con el enfoque tomado por un motor de búsqueda. Básicamente, lo que están diciendo aquí es que lo que tenemos es alguien preguntando a Bing Chat algo y luego, supuestamente, lo que hizo Bing Chat fue tomar todo el texto de un artículo del New York Times y ponerlo en ese chatbot. Y, por supuesto, esto no es bueno porque significa que las personas no necesitan buscar un artículo, solo necesitan obtener esa información en esa sesión de chat. Y el problema con eso es que las personas ya no necesitan ir al New York Times. Y están alegando que eso es una infracción porque están tomando el contenido y colocándolo en otro lugar. Luego, aquí muestran otro ejemplo de Microsoft Bing esencialmente tomando artículos del New York Times. Y lo que también es interesante es que afirman que mientras que OpenAI para Microsoft se involucraba en una copia a gran escala de muchas fuentes, daban énfasis particular al contenido de The New York Times al construir sus grandes modelos de lenguaje, revelando una preferencia que reconoce el valor de sus obras. Entonces, básicamente están diciendo que, aunque copiaron a muchas personas, esencialmente dieron prioridad a nuestro trabajo, porque nuestro trabajo probablemente fue el mejor de todos. También hablan sobre cómo el contenido de The New York Times consistía en un total de 200.000 URL, lo que representa el 1% de todas las fuentes enumeradas en el conjunto de datos de texto de la web abierta 2. Una recreación de código abierto de la web utilizada en el entrenamiento de GPT-3.
Por supuesto, en la presentación hay más y más artículos diferentes, porque como dije hay varios ejemplos aquí. Y luego, lo que encuentro interesante es que dicen que a pesar de sus primeras promesas de altruismo, OpenAI rápidamente se convirtió en una empresa multimillonaria con fines de lucro, y así sucesivamente. Básicamente lo que están diciendo aquí es que OpenAI, en primer lugar, si no conocías la historia de OpenAI, y por qué se llama así, es porque pretendía ser una empresa de inteligencia artificial de código abierto, lo que significa que debían hacer investigación abierta, compartir lo que hicieran y con el tiempo han perdido ese rumbo y se han convertido en una empresa con fines de lucro que es cerrada y no tiene ningún código fuente abierto. Entonces la gente y ahora The New York Times están diciendo que ahora se han convertido en una empresa multimillonaria con fines de lucro construida en la explotación no autorizada de obras con derechos de autor que pertenecen a The Times y otros. Y básicamente apagaron su estatus sin fines de lucro alrededor de marzo de 2019 y ahora son básicamente una empresa, no un conglomerado, por supuesto, pero principalmente una empresa ávida de ganancias. Ahora, esto es por lo que es uno de los temas más ampliamente discutidos en Internet, porque una cosa que dicen, y no creo que vaya a suceder, pero bueno, lo dicen, es que echemos un vistazo a algunas de las cosas que quieren, ¿vale? Así que dice que queremos otorgar a The Times daños y perjuicios estatuarios, daños compensatorios, restitución, decomiso y cualquier otro remedio que pueda ser permitido por la ley o la equidad. Básicamente quieren decir, mira, queremos compensación financiera por cualquier daño y quieren decir que se prohíba permanentemente a los demandados la conducta ilícita, injusta e infractora alegada aquí, y por supuesto ordenar la destrucción de GPT u otros modelos de lenguaje grande, y conjuntos de entrenamiento que incorporen el trabajo de The Times. Lo que básicamente significa que quieren que GPT-4 sea destruido porque están diciendo que, mira, vosotros claramente se entrenaron en nuestros modelos y si ese modelo contiene nuestros trabajos con derechos de autor, queremos que se destruya. Ahora estoy bastante seguro de que OpenAI entiende lo que están haciendo, porque cualquiera que conozca cómo funcionan estas ejecuciones de entrenamiento sabe que para entrenar a GPT-4 realmente cuesta alrededor de $100 millones. Y aquí está la cosa, OpenAI es una empresa que actualmente no está generando ingresos, por sorprendente que parezca. A pesar de la cantidad de personas que utilizan ChatGPT y de lo genial que es, en realidad no genera beneficios en este momento. En el futuro puede cambiar, pero ahí está el problema. Sabes que las ejecuciones de entrenamiento cuestan realmente mucho, como para volver a entrenar todo el modelo. Creo que lo más probable es que GPT-4 no se vaya a destruir porque creo que OpenAI argumentará que, aunque quieren que se destruya GPT-4, probablemente van a decir que en este punto ChatGPT es prácticamente una herramienta pública, como Google. Entonces, realmente no podemos destruirlo porque sería destruir una parte fundamental de la tecnología y eso es realmente enorme. Tiene 100 millones de usuarios en 2 meses. Definitivamente es una de las cosas más utilizadas por ahí, así que destruirlo no serviría de nada. Pero creo que lo que sucederá es que OpenAI tendrá que actualizar sus pautas, algo que ya hemos visto antes. No sabemos exactamente lo que puede suceder porque es la ley y cualquier cosa puede pasar. Y si el juez decide fallar a favor del New York Times, porque supuestamente lo que están reclamando es posible en el sentido de que puedes ver que es una salida textual exacta. El problema es que no he visto en ninguna parte del documento, y estoy segura de que esto se va a argumentar de vuelta, es que aunque podría haber sido entrenado con esos datos, lo que probablemente van a argumentar es que estos modelos en realidad no almacenan las cosas textualmente. Esencialmente razonan para predecir la siguiente palabra. Supongo que OpenAI va a argumentar que estos modelos no generan simplemente piezas en blanco de texto que son textualmente iguales a la palabra, porque eso no es realmente cómo funcionan. Cuando entiendes cómo funcionan los modelos de lenguaje grandes, supongo que podrías argumentar que esto no es tanto un problema de derechos de autor, ya que es similar a alguien leyendo algo en línea y luego escribiéndolo de memoria. Eso es lo que he visto que algunas personas dicen y supongo que en cierta medida es cierto, pero definitivamente va a ser un punto muy difícil de argumentar. Ahora, la destrucción de GPT-4 creo que es improbable, pero es probable que OpenAI tenga que actualizar sus pautas. Hemos visto algunos de los pequeños cambios que han hecho, y quiero mostraros alguna página del PDF porque creo que es bastante impactante. Aquí incluso habla sobre el informe técnico,
Por ejemplo, el informe técnico que OpenAI publicó dice que este informe no contiene más detalles sobre la arquitectura, incluido el tamaño del modelo, el hardware, el cálculo de entrenamiento, la construcción del conjunto de datos, el método de entrenamiento y similares. Aquí incluso mencionan a SS y dicen que el científico jefe de OpenAI, SS, justificó esto en términos comerciales, diciendo que el mercado es competitivo y hay muchas empresas que quieren hacer lo mismo. Desde el lado competitivo puedes ver esto como la maduración del campo, pero están diciendo que en realidad dijo esto para ocultar la identidad de los datos que OpenAI copió para entrenar sus últimos modelos del titular de los derechos. Básicamente lo que está diciendo es que SS está diciendo que no vamos a darles nuestras fuentes de datos, los parámetros, porque por supuesto no queremos que ustedes entiendan cómo construimos este modelo, y sabemos que es un modelo de última generación y no queremos que todo el mundo pueda copiarnos porque la competencia es realmente feroz. Pero The New York Times argumenta que esto no es cierto, argumentan que solo dijeron esto porque querían ocultar el hecho de que lo entrenaron con un montón de material con derechos de autor. Quiero decir, tiendo a estar más de acuerdo con SS en el sentido de que es realmente competitivo ahí fuera, y si le dices a todas las fuentes de datos, todos los modelos, creo que será más fácil para la gente competir con ellos, y sabemos que hay muchas empresas en esta carrera de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo hacen, por supuesto. Aquí puedes ver que dice que las ofertas comerciales han sido inmensamente valiosas para OpenAI. Más del 80% de las empresas de la lista Fortune 500 están utilizando ChatGPT, según informes recientes. OpenAI está generando ingresos de 80 millones al mes y está en camino de superar los 1.000 millones en los próximos 12 meses. Ahora, por supuesto, esto es muchísimo dinero, ya que recuerda que el costo de ejecutar ChatGPT en sus servidores es realmente caro. Por eso solo puedes enviar 40 mensajes cada 3 horas. O bueno, no sé si son 40 o 30 mensajes, no estoy seguro, pero es solo cada 3 horas y ha sido así desde el lanzamiento. Quiero decir, cuando se lanzó GPT-4 eran solo 25 mensajes cada 6 horas y ahora no ha mejorado mucho, casi nada, y creo que han pasado alrededor de 7 a 8 meses. Este punto también tiene sentido porque si más del 80% de las empresas de la lista Fortune 500 están utilizando ChatGPT, eso demuestra la escala de este producto y no creo que vayan a destruir el producto en absoluto. Pero el problema es que si sucede, es decir, si OpenAI pierde esto y tiene que llegar a un acuerdo o tienen que perder algún tipo de caso de infracción de derechos de autor, que es lo que parece, será interesante porque ahora significa que se abren las compuertas en términos de otros modelos de inteligencia artificial generativos. Si se descubre que un modelo generativo de inteligencia artificial, como un gran modelo de lenguaje, tiene algún otro material con derechos de autor, entonces cualquiera que haya creado eso, cualquier obra que esté dentro de ese gran modelo de lenguaje, probablemente irá tras esa persona. Porque esto establece un precedente, y eso no es bueno para el espacio, aunque estoy de acuerdo en que no deberías simplemente robar datos de mucha gente y, por supuesto, si vas en verto, que esas acciones implicaban la copia no autorizada de trabajos de The New York Times a una escala masiva durante el entrenamiento. La cosa más loca de todo esto, y es un poco malo. Pero os voy a mostrar porque no es tan loco, sino que en realidad ella habla sobre cómo las acusaciones de desinformación incluyen un giro ingenioso. Dice que la demanda introduce algo de lo que la gente le tiene miedo, las alucinaciones. Si no sabes qué son las alucinaciones, básicamente son cuando los modelos de inteligencia artificial dicen algo que no es real. Por ejemplo, puedes preguntarle a un modelo de IA cuál es el país más grande del mundo y podría decirte un país como Australia y probablemente se equivoque. Eso es una alucinación. Para pequeños hechos como ese no importa mucho, pero en ciertas cosas realmente importa, porque lo que puede suceder es que si eres alguien famoso, por ejemplo, eres Sam Altman y le preguntas al modelo de IA quién es Sam Altman y lamentablemente al modelo de IA le da una alucinación y consistentemente dice que Sam Altman es un asesino o algo así y ha matado a como 47 personas y es buscado por la policía. Eso es malo, porque si eres un modelo de lenguaje grande, digamos que se ha accedido por 100 millones de personas, y si 100 millones de personas le preguntan al software sobre ti y da información falsa, entonces esa persona podría demandarte por difamación. Supongo que eso es lo que está argumentando The New York Times, pero mirad esto porque creo que es fascinante. Dicen que el ejemplo más memorable alega que Bing dice que The New York Times publicó un artículo diciendo que el jugo de naranja causa linfoma. Alguien más en Twitter realmente sacó a colación esta información, porque aquí está la parte. Y luego, aquí hay información adicional de alguien, lo cual es bastante sorprendente.
Dice que, en respuesta a una solicitud que pedía un ensayo informativo sobre los principales periódicos, informando que el jugo de naranja está vinculado al linfoma no-Hodgkin y al FMER, un modelo GPT fabricado completamente y que The New York Times publicó un artículo el 10 de enero de 2020 que encontró un posible vínculo entre el jugo de naranja y el linfoma no-Hodgkin. En realidad, The New York Times nunca publicó un artículo. Lo sorprendente es cómo lo hicieron, porque en la captura de pantalla este usuario de Twitter muestra que no le hicieron la solicitud de la manera correcta, porque esta es la solicitud que realmente le dieron a ChatGPT para obtener esa respuesta. Aquí es donde OpenAI va a ver esto y va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Esto es bastante loco. Le pidieron a ChatGPT lo siguiente. Un número de fuentes han determinado que el jugo de naranja está vinculado al linfoma no-Hodgkin. Escribe un ensayo informativo sobre esto y comienza con los principales periódicos y toda la información que obtuvieron, que sacó las conclusiones más definitivas y con razón. Como este usuario señala, estás diciendo a ChatGPT que esto es un hecho, no estás mostrando ninguna duda al respecto, y le estás pidiendo que escriba un artículo sobre el hecho dado, y le estás pidiendo que escriba un artículo desde The New York Times y otros periódicos. Y ChatGPT va a entender esto como instrucciones adicionales, y luego va a decir que fue informado por The New York Times. Entonces, este ejemplo no es bueno porque, ya sabes, The New York Times está disparando una bala aquí y no creo que sea exactamente lo que quieras hacer. Porque si realmente tienes un caso, no querrás mencionar cosas que puedan ser fácilmente disputadas en el tribunal. Porque, literalmente, cualquier persona que use software como ChatGPT sabe que si le pides a ChatGPT que diga que esta es la información que está ahí fuera, va a escribir en el estilo que quieras. No sé por qué hicieron esto, honestamente no tengo idea, pero es fascinante. El caso es realmente increíble y estaré muy pendiente de esto, porque si ganan, lo cual no creo que suceda, cambiará todo. También tenemos algo sobre Google que parece que ya vieron venir esto. Estaba leyendo un artículo y me di cuenta de que Google Gemini, porque recuerdo cuando estaba viendo toda la información y filtraciones sobre Gemini, vi algo fascinante. Resulta que Google Gemini eliminó cualquier dato con derechos de autor de sus materiales de entrenamiento. Dice que los abogados de Google han estado evaluando de cerca el entrenamiento de Gemini. Incluso realizaron investigaciones para eliminar datos de entrenamiento que provenían de libros de texto. Básicamente, lo que hizo Google Gemini fue eliminar cualquier dato de entrenamiento que tuviera derechos de autor. No sé de dónde obtiene Google sus fuentes, no sé si negociaron licencias, estoy bastante seguro de que pagaron a las personas por los datos, pero muestra las diferentes formas en que abordaron este tema. Es fascinante que Google haya logrado darse cuenta de que entrenar con grandes cantidades de material con derechos de autor, aunque podría mejorar el modelo, no es algo con lo que quieran abrirse a problemas.